Hola amigos del canal, ¿qué tal? Vamos con un vídeo entretenido para ver cómo van las plantas pequeñas de aguacate, para que veáis el efecto de las algas y los aminoácidos y en posteriores vídeos voy a grabar otra planta que también se lo estoy aplicando. Aquí lo que estamos viendo son los injertos, porque como dije en un vídeo anterior hay que estar bastante pendiente de cuándo quitar la cinta de injertar. Y bueno, yo tampoco soy un, vamos a decir, un profesional de injertar. Aprendí hace un par de años y nada. Pero lo que sé es que eso también se ve a simple vista. Cuando ya lo que es el corte del injerto se ve en maderita. Pero esto ya, al igual en una semana, dos, es que depende de muchas cosas, depende de de lo rápido que vayan los injertos. Pero eso, sabemos que tenemos que injertar la cinta. A ver, esta cinta también es elástica, que, que viene para eso, ¿sabes? Puede engordar un poquito, pero no hay que hacer sufrir a la planta ni hacer sufrir el injerto. Desde que veamos un poquito de madera ya se lo quitamos. Pero nada, eso ya grabaré un vídeo. Cuando se lo vaya a hacer, voy a grabar un vídeo para que estéis pendientes y más o menos veáis. Nada, aquí estamos viendo la plantita, que esta planta llevaba casi un año parada y ahora prácticamente a final de verano es que le he empezado a echar, bueno, a ver, llevo ya casi 2 meses aplicándole lo que son o sea, un refuerzo, aparte de los nutrientes de toda la finca, le estoy haciendo un refuerzo a esa planta y a esta que vamos a ver ahora en breve, a la otra pequeña, a estas grandes no, a la otra pequeñita, que va más mal. Empezó yendo mejor, pero esta ahora lo vamos a ver. Va un poquito peor, pero nada, si tira bien y si no, pues intentar sembrar otra planta o a ver. Démonos cuenta de que estas dos plantas son sembradas en un sitio donde ya se han secado dos plantas. Seguramente por hongo y seguramente por hongo fitóstora. Tampoco puedo decir que sea por hongo fitóstora porque no he hecho los análisis. Pero si no es fitóstora es otro hongo. Y nada, aquí la estamos viendo esta que está más débil. Pero es que esta planta, para los nuevos que no hayan visto los otros vídeos, esta planta no tenía ni una sola hoja y aquí estamos viendo cómo ya tiene hojitas y cómo vienen los revientos, los nuevos brotes, se ven los nuevos brotes. Lo que pasa es que hay que decir, si es verdad, aquí lo vemos, hay que decir que le está costando. Empezó bien y ahora, no sé, se ve que o al igual le ha vuelto a atacar el hongo en la raíz o algo. O bueno, es darle un poco de tiempo y si no, pues sembrar otra planta. Pero esta planta estaba bien, esta planta la compré yo en vivero y estaba bien. Nada, más que nada para que veáis el efecto que hacen las algas y los aminoácidos y lo beneficiosos que son para nuestros cultivos. No os escatiméis en esto, se pueden aplicar vía foliar, vía suelo y es que son de mucha ayuda, ¿eh? Yo recomiendo mucho y si no podéis comprar los dos productos, por lo menos comprar las algas que son una maravilla. Tanto los aminoácidos también, ¿eh? Los aminoácidos también. Pero las algas, tanto vía foliar como vía suelo, van muy bien. Y hasta para la fitóstora, ¿eh? Para la fitóstora, yo es que voy a grabar un vídeo en breve de cómo una planta se me está empezando a recuperar solo. Y esa planta tiene hongo de raíz seguro, solo con la aplicación de algas y aminoácidos. Vía suelo, también le he dado foliar, pero sobre todo vía suelo para recuperar esas raíces. Tenemos que acordarnos que siempre el cultivo de aguacate es un poco susceptible al tema de los hongos en la raíz y siempre tenemos que intentar trabajar también el tema del suelo aplicando estos productos. Bastante recomendable el uso de las algas vía suelo, de algún enraizante que vendan en tu zona, algún enraizador, algún estimulante de la raíz. También es otra cosa que hay que añadir al cultivo del aguacate. Algún enraizante o fomentador de nuevas raíces. Y a ver, yo tengo un daño aquí de las raíces más que nada porque estoy convencido de que el sistema de riego por goteo no es lo ideal para el aguacate. Eh, pero nada, aparte de eso, y yo le tengo riego por goteo y estoy a ver si se lo puedo cambiar. Pero para ponerle al menos microaspersores que ya te mojan un área mucho más amplia de raíces.
Y démonos cuenta de que mi tierra es muy arenosa y bueno, pero no me quiero enrollar, que quiere hacer el vídeo más cortito que los otros. Y nada, el consejo de hoy es siempre cuidar un poco la raíz de los aguacates. Aplicación de algas y aminoácidos por el suelo van muy bien. Otro enraizante, algún otro enraizante que haya, que ustedes comprar, bien, suelen venir de forma líquida. Si es verdad que son un poquito más caros, pero es que todo es invertir, señores. Ya sabemos que si tenemos una cosecha buena en ese año, pues el aguacate de momento es rentable. O sea que es invertir. Y, y nada, también muy aconsejable. Yo esto los estoy empezando a aplicar desde hace poco. El tema de los hongos en el suelo, tanto para proteger como para fomentar esas raíces, ese hongo que se asocia a la raíz, como ya hablamos en otros vídeos, de lo que son las tricodermas o trichodermas y las micorrizas. También como sobre todo para esto, para el cultivo del aguacate, porque sabemos que el aguacate, pues como es tan susceptible, pues todo lo que podamos aplicar para mejorar la raíz, el aguacate le va a venir estupendo. Esto yo me he dado cuenta con el paso del tiempo que uno de los puntos clave para tener un cultivo de aguacate exitoso es fijarnos un poco en el sistema radicular y aplicar, poner en nuestro plan de abonado, que ya hemos estado hablando, lo de siempre, el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el manganeso, los microelementos, los elementos secundarios que son el calcio, el magnesio, Bueno, después de aplicar todos los nutrientes, se debe de aplicar, aparte de, por ejemplo, las algas y los aminoácidos, también meter en el plan de abonado un estimulador de raíz y aplicárselo cada 2, cada 3 meses. Suelen venir de forma líquida. Es muy recomendable. Bueno, señores, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado. Era para ver que vierais el proceso de cómo van, solo con algas y aminoácidos, tanto vía foliar como vía suelo, y ahí van. A ver, no es nada milagroso, pero es que a ver, ahí hay hongo, en esa zona hay hongo, en esa zona de la tierra hay hongo, y gracias a estos productos las plantas se han salvado. Es que por eso los recomiendo. Es que yo tenía un limonero, una planta de limón, un limonero, y tenía un hongo. Yo le hice una poda para fomentar. La poda hay que saber hacérsela un poco y hay que tener un poco de cuidado. Porque a veces puede salir bien, puede no salir tan bien. Pero sí es verdad que tú podas una planta y la induces a... ¿Cómo decirlo? A que genere nuevos brotes, la estimulas a que le genere nuevos brotes. Pues yo podé la planta de limón y empecé a aplicarle vía suelo, vamos a decir una vez a la semana, durante 2 meses. A veces me despistaba y lo hacía una vez cada 2 semanas, con un balde, un chorro de aminoácido y un chorro de alga, o un día aminoácido, otro día alga, y venga, por el suelo. Y la planta de limón se me recuperó, y la planta de limón se iba a morir. Se iba a morir, estaba secando, se le quedaban 2 ramitas, 2 ramitas. Yo le quité todo lo seco y le dejé solo las 2 ramitas verdes que le quedaban. Y la planta de limón, a ver, lleva un proceso, lleva un par de meses, que al igual tú se lo empiezas a aplicar y tal, pero después le empieza a ver algún brotito, le empieza a ver algún brote y nada, se recuperó. Y nada, no quiero hacer el vídeo más largo, que a veces me enrollo. Espero que les haya gustado y un saludo.